A continuación les presentamos al ingeniero Víctor Argotti, coordinador zonal 8, Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Nos acompaña esta tarde con la exposición denominada Mecanismos de operación para la contratación pública que garantice proponer mercados transparentes y justos. Bienvenido. Muy buenas tardes con todas y con todos. Qué gusto estar acá. Reciban el saludo más fraterno del Servicio de Contratación Pública. Nos toca exponer en una hora bien simpática después del almuerzo. Tenemos un poquito de sueño normalmente. Vamos a tratar de hacerlo muy ágil y a resumir un poco las ideas para poder compartir el mensaje que nos ha pedido el compañero superintendente Pedro Páez que transmitamos en este importante congreso. Mecanismos de operación para la contratación pública que garanticen mercados transparentes y justos. Se ha hablado durante esta mañana de los elementos constitutivos del mercado, los controles que ejercen diversas instituciones para con ellos y doctrinas o dogmas que siempre están sobrevolando estos conceptos y las decisiones políticas que deben tomar los gobiernos con respecto al mercado. Ya estamos claros con la experiencia ecuatoriana y latinoamericana que el dogma del libre mercado funciona para la menor cantidad, para la minoría de la población. Entonces hay que hacer esfuerzos desde diversas entidades para que los mercados sean lo más transparentes y justos. Cuando hablamos del mercado público, cuando hablamos de la contratación pública, nos referimos a todo lo que el Estado necesita comprar para funcionar. Mobiliario, uniformes, servicios, alimentación, vigilancia, una infinidad de bienes y servicios que se contratan. Cuando hablamos de Estado nos referimos a las instituciones del gobierno central, a los ministerios, a las subsecretarías, a las direcciones, pero también a los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso del Ecuador, a los municipios, juntas parroquiales, prefecturas, pero también a las empresas públicas, también a las universidades. El artículo 1 de la Ley de Contratación Pública establece el ámbito, que es bastante amplio, de todas las entidades obligadas a contratar a través del Servicio de Contratación Pública, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Un vistazo muy rápido, antes del año 2007 no existía un sistema único que centralizara toda la información. Se desconocía o no era transparente el acceso a la información. ¿Qué entidad estaba contratando qué cosa, en qué momento y a quién contrataba? No existía estandarización en los procedimientos, en los requisitos solicitados a los proveedores ni en las normas de contratación pública. Toda esa falta de institucionalidad generaba un secretismo y generaba negocios muy convenientes para una pequeña parte de la población. No es una infidencia decirles pues los buenos negocios que se hacían a costillas del Estado. Hoy, en el Ecuador y en varios países, aún podemos escandalizarnos por casos de corrupción, algunos vinculados a la contratación pública, pero ahora tenemos información, ahora hay elementos para poder buscar la verdad y poder entender cómo son estas relaciones de poder. El día de hoy, con mucha más información, con mucho más sistema, con mucha más orden e institucionalidad, todavía hay dificultades. Imaginémonos cómo era hace 10 años. Una contratación pública, un sistema de contratación pública organizado, con la normativa correspondiente, con los sistemas informáticos adecuados, ha logrado en los últimos 7 años un ahorro de más de 3.000 millones de dólares, estandarizando los criterios técnicos, teniendo muy claro qué va a comprar el Estado, cómo lo va a comprar y a quién lo va a comprar. De eso estamos hablando. Organizando la información, transparentando la información, el resultado de 7 años de funcionamiento
son más de 3.000 millones de dólares de ahorro. Y esto es importante que no lo digamos solo nosotros, los que trabajamos en contratación pública, los que tenemos responsabilidad en el sistema. A inicios de este año salió el análisis anual que hace el Banco Mundial sobre sistemas de contratación pública. Y el Banco Mundial nos sitúa, en primer lugar, en sistemas transparentes y seguros de contratación pública en América Latina y Norteamérica. Estamos por encima de Canadá, por encima de Estados Unidos, solo en lo que es transparencia y seguridad. El Banco Mundial todavía no avisora elementos en la contratación pública, como por ejemplo la inclusión, donde hemos tenido un esfuerzo importante. Eso a nivel de América Latina y Norteamérica. A nivel mundial, el Ecuador se sitúa 11º en cuanto al análisis de parámetros de integridad, transparencia y seguridad de la información. Importante que sepamos que al día de hoy, el grueso de la información, el Big Data, la gran cantidad de datos generados por cada proceso de contratación, se encuentra disponible y accesible en la plataforma del Servicio de Contratación Pública. Al día de hoy son más de 680.000 procedimientos publicados. Procedimiento es cada uno de esos esfuerzos y toda la tramitología que ha hecho una entidad para adquirir un bien o un servicio. Tenemos una eficiencia de más del 99.9% de confiabilidad del sistema, lo que nos ha logrado posicionar en el ranking internacional. Tuvimos una revisión de parte de la Organización de Estados Americanos, donde al año presente se han logrado cumplir y completar todas las recomendaciones específicas que habían hecho ellos para el mejoramiento del sistema de contratación pública. Mucho de esto a través del fortalecimiento de la normativa que hemos visto en los últimos meses y el fortalecimiento del portal electrónico. Hay un avance importante que es la codificación de resoluciones. La gente que trabaja en contratación pública se ha tenido que estar en permanente actualización por una dinámica muy activa de generación de nueva normativa, de nuevas resoluciones que ayudan a reglamentar, que ayudan a identificar y solucionar vacíos normativos que se iban encontrando ya en la operación. Todos ellos están actualmente recogidos en el documento de codificación de resoluciones. Vamos a pasar muy rápido las principales reformas. Me gustaría compartirles en los minutos que tenemos algunos de los avances más importantes, pero entre las principales reformas está la reestructuración a contratos complementarios, diferencia en cantidades de obra, órdenes de trabajo que han sido producto de las últimas reformas normativas. Anteriormente, la suma de todos los contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia en cantidades podía llegar hasta un 70% de los montos originalmente contratados. Con las modificaciones actualmente no deben sobrepasar el 15%, lo que es bastante importante. La OEA, les decía, ha reconocido los avances por parte del Estado con la Ley de Contratación Pública. Por primera oportunidad no observó, sino que reconoció los avances en materia de control. Y de eso vamos a comentarles un poco porque son las principales herramientas para garantizar la transparencia del mercado público. En materia de transparencia, adicionalmente el CERCOP está liderando la iniciativa de implementación de la norma ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno. CERCOP forma parte y preside el Comité Nacional de la ISO para Ecuador y actualmente se encuentra en el grupo para la traducción al español. Entonces, esto es uno de los pasos importantes que se van a ver reflejados y concretados en las próximas semanas, si ustedes tienen la amabilidad de seguir la información y las redes sociales y la página web del CERCOP. Aquí hay un elemento importante que el director del Sistema Nacional de Contratación pidió que hiciéramos énfasis,
que es importante para los emprendedores, es importante para las empresas nacionales, es importante para los que están decididos a apostarle al país, que es el valor agregado ecuatoriano. El valor agregado ecuatoriano se trata de la identificación de cuál es el esfuerzo, cuál es la producción nacional que hay en un bien o servicio que el propio Estado va a adquirir, va a consumir. Y la intención es darle una preferencia importante a la producción nacional. Estos son estímulos económicos para los estudiantes y docentes e investigadores de economía que nos acompañan. Son estímulos económicos que se dan a través de la política de contratación pública para fomentar la producción nacional. Es decir, el proveedor que mayor valor agregado ecuatoriano tenga es el que tiene mayores opciones para la contratación pública. De hecho, lo que se ha desarrollado en estos últimos 2 años es la identificación de los llamados umbrales de valor agregado ecuatoriano, que consiste en la sistematización de un estudio socioproductivo de la capacidad y realidad productiva ecuatoriana, en función de los artículos, bienes y servicios que necesitamos comprar. Hecho este estudio socioproductivo, se asigna un valor porcentual de la capacidad que tiene el país para producir el bien y servicio y decidimos solo contratar bienes y servicios que tengan ese umbral, que cumplan ese umbral o que tengan una mayor cantidad de valor agregado ecuatoriano. Con esto fortalecemos la política de sustitución de importaciones y de fomento a la producción nacional. Esta información que estamos ahorita pasando muy rápido, hemos revisado con los compañeros de la superintendencia, queda a disposición de ustedes, va a estar disponible para que la puedan revisar a detalle. Acá tenemos, por ejemplo, el detalle del formulario de declaración del BAE. Cada proveedor del Estado que quiere participar en un concurso público nos declara su porcentaje de BAE o nos declara si realmente es importador o si realmente es distribuidor. Hay unos formularios, como el que vemos aquí, que revisa básicamente cuánto va a importar de manera directa para cumplir esta oferta, cuánto va a comprar en el Ecuador, pero que es importado, y esto en relación al valor final de la oferta. Estamos llegando todavía al almuerzo. No sé si se escucha bien en la parte de atrás. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien. La declaración del BAE es una declaración de buena voluntad, enfocándonos en lo que pedía el compañero presidente Rafael Correa en su gobierno, de que la tramitología del Estado fuera lo más sencilla, lo más fácil y lo más efectiva. Realizamos verificaciones ex post. Es decir, el servicio de contratación pública parte de creerle al ciudadano, parte de creerle al proveedor, y verificamos posteriormente en base a nuestro sistema de gestión de alertas cuando existe alguna novedad, alguna noticia, alguna denuncia sobre posible falseo del valor agregado ecuatoriano. Y ahí hacemos la verificación a través también de la interoperación con una serie de instituciones. Entonces, el sistema de contratación pública está interrelacionado también con organismos acreditados, con el SRI, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio de Aduanas, con la Superintendencia de Compañías, con la función de transparencia y control social. Nuestros mecanismos de verificación ex post parten de la lógica de un sistema de alertas que busca detectar de alta sensibilidad, que busca detectar cualquier indicio, cualquier novedad de algún acto u omisión que afectase la integridad del sistema de contratación pública. Este sistema de alertas alimenta una matriz de riesgos que nos orienta sobre qué procedimientos específicamente merecen la atención inmediata para poder corregir cualquier dificultad, problema o mala práctica que se esté dando. Aquí tenemos un esquema del proceso de verificación del BAE.
Es el trabajo operativo, una de las líneas de trabajo operativo que hacemos en el CERCOP. Y pasamos a conversar un poquito sobre controles automáticos que en este momento se están dando en la contratación pública. Los que son estudiantes de Administración y de Economía, esto les va a servir mucho en los próximos años cuando empiecen su vida profesional y sus empresas quieran ofertarles sus bienes y servicios al Estado. Y los que trabajen en el Estado les va a servir mucho para poder hacer de la mejor manera las adquisiciones. Actualmente se hace un control automático sobre el presupuesto referencial mínimo. Esto disminuye las posibilidades de tener presupuestos inflados, que era una de las malas prácticas tradicionales. Se oculta el presupuesto referencial, ya no es un valor que se da de manera inicial, ya no se da al comienzo del proceso, para que las ofertas económicas no se vean sesgadas por conocer cuánto está dispuesto a pagar la entidad. Se hace una puja ciega. La puja ciega es poner a los proveedores que les interesa ofertarle, venderle el bien o servicio al Estado, ponerlos a competir entre sí para ver quién le hace la mejor oferta económica al Estado, pero sin que ellos puedan ver cuánto están ofertando. Esto tiende a evitar el acuerdo entre los proveedores y la práctica colusoria. Control de la certificación presupuestaria. Inmediatamente, si una entidad no ha sacado su certificación presupuestaria para llevar adelante su proceso de contratación, no va a poder continuar. Con esto garantizamos el pago a los proveedores, que es otra de las denuncias que solemos tener cuando se demoran injustificadamente los tiempos en pagar a proveedores que ya han prestado sus bienes y servicios. Estamos automáticamente en el sistema de contratación suspendiendo procesos cuando se detectan vinculaciones entre los actores. Cuando, por ejemplo, dos empresas que pertenecen a dos hermanos o que pertenecen a padre e hijo están compitiendo en un mismo procedimiento de contratación pública, porque ahí podríamos estar frente a una imitación, frente a una parodia de competencia, y la ley busca garantizar la competencia, que es uno de los elementos fundamentales de este Congreso. La competencia leal y en buenos términos para poder proveerle al Estado de los bienes y servicios que requiere. Suspensiones automáticas por negociación directa, esto es muy importante. Uno de los avances trascendentales en el sistema de contratación pública fue la implementación del mecanismo de subasta inversa electrónica, donde el Estado define el presupuesto referencial, cuánto cuesta en promedio el bien o servicio que tengo que adquirir, y todos los proveedores que me quieren vender tienen que pujar como en una subasta, pero hacia abajo. Si mi presupuesto referencial es $200.000, vamos a ver quién me ofrece las mismas características técnicas que yo requiero a menor precio, y comienza la competencia hacia abajo. Ese es uno de los procedimientos responsables del ahorro de más de $3.000 millones en los 7 años de funcionamiento del sistema. Pero comenzó a ocurrir, como ya sabemos nosotros en nuestra cultura latinoamericana, echa la ley, echa la trampa. Entonces comenzaron a presentarse descalificaciones masivas de los concursantes y resultaba que no se llegaba a esta etapa de la puja en la cual el Estado se beneficia del ahorro, sino que se descalificaba a todos los proveedores, menos uno con el que finalmente se suscribía el contrato. Entonces, en este momento, de manera automática, cuando una entidad descalifica a todos los proveedores menos a uno, nosotros lo vemos como un intento de elusión, un intento de evasión, y suspendemos el procedimiento de manera inmediata. Y la suspensión automática por elusión de catálogo. Inmediatamente es la última parte que vamos a ver, es nuestra herramienta para garantizar la inclusión en el mercado público y un funcionamiento más justo. Hay bienes o servicios que por la magnitud, por la frecuencia de compra y por la magnitud de la compra, hemos podido estandarizar y catalogar. La compra por catálogo, una vez que el bien o servicio está catalogado, es obligatoria. Y hay a veces intentos
de buena voluntad, de mala voluntad, de distintos matices de intereses, de evadir el catálogo. Entonces, cuando detectamos automáticamente la evasión del catálogo, se procede a una suspensión del procedimiento. Hay controles preventivos y automáticos de la contratación pública. La ubicación o determinación de cuentas o de bienes en paraísos fiscales, las alertas sobre potencial lavado de activos o en las que están involucradas las personas expuestas políticamente, activan controles también automáticos previos en el sistema de contratación que evitan caer en problemas como estos. Y este es uno de los avances más importantes que queríamos compartir en este Congreso, el control participativo. Quien les habla está responsable con un equipo de compañeros, algunos aquí presentes, solo de la zona 5 y 8 de contratación pública. Eso quiere decir en el Ecuador las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. Solo en esta zona se generan 10.000 procedimientos al año. Cada procedimiento puede ser un voluminoso expediente que justifica el uso de fondos públicos para adquirir los bienes y servicios que necesita una determinada institución. Hace rato nos dimos cuenta que no vamos a llegar a tener 1.000 funcionarios públicos, como nos comentaba el compañero en la mañana del Perú en su entidad de control. No vamos a llegar a tener 500 funcionarios públicos. Lo que tenemos que hacer es apalancarnos con la ciudadanía. Y ha sido muy exitosa la experiencia de trabajar conjuntamente con los proveedores, conjuntamente con las universidades, para hacer el control de los procedimientos. Y uno de esos mecanismos ha sido el de los consejos consultivos. Ahora, con la última elección y con nuestro compañero Lenín Moreno como presidente de la República, se ha puesto de moda el consejo consultivo. Tenemos el productivo y tributario. Pero como servicio de contratación pública, venimos desarrollando desde el año 2015 hasta la actualidad ya más de 550 consejos consultivos a nivel nacional, que no es otra cosa que un espacio abierto donde hablamos única y exclusivamente del funcionamiento de las políticas y del sistema de contratación pública. Estamos receptando también, en el marco de la estrategia integral del Gobierno Nacional de lucha contra la corrupción, generando un espacio para atender las denuncias de corrupción o de intentos de corrupción en el sistema de contratación pública. Pensamos que la lucha contra la corrupción se hace de manera frontal, de manera directa. Al corrupto, que sí existe, le encanta la generalización y se alimenta y se oculta atrás de las multitudes. Cuando nosotros decimos que todo funcionario público es corrupto, primero estamos mintiendo, porque no es verdad, y segundo, estamos garantizando que el verdadero corrupto se esconda en una multitud de funcionarios públicos. Es el peor error que podemos cometer. Al corrupto debemos poder llegar a señalarlo con nombre y apellido para buscar la sanción efectiva contra él y para generar el ambiente y el entorno seguro donde la corrupción no sea una opción atractiva. Estos son los principales ejes de acción del sistema de contratación pública en los últimos años en el país. La estandarización de normas de contratación, la inclusión económica y solidaria, fundamentalmente a los micro y pequeños empresarios y a los actores de la economía popular y solidaria, la innovación y transferencia de tecnología, la sustitución de importaciones con mecanismos como el valor agregado ecuatoriano, la liquidez para proveedores, que ha sido realmente un eje muy difícil de trabajar. Aquí necesitamos mucha mayor articulación y efectividad del sistema financiero tradicional y del sistema financiero solidario también, y la revolución ética y transparente, que es un referente a nivel nacional y a nivel regional. Ya hablábamos un poco de nuestra herramienta de inclusión, vamos concluyendo esta parte. Nuestra herramienta de inclusión para garantizar que participen en compra pública los sectores que tradicionalmente no tenían la facilidad para participar, se llama el catálogo dinámico inclusivo. Ahí hemos identificado una serie de bienes y servicios
más de 700 productos hasta el momento, en los que la economía popular y solidaria tiene plena capacidad para prestar al Estado. Y se ha decidido como política pública hacer una reserva de mercado para entregárselo en exclusividad a la economía popular y solidaria. Esto quiere decir, en pocas palabras, que ciertos bienes y servicios no lo compramos ni de chiste a las empresas grandes, muy grandes y multinacionales, sino únicamente a nuestros actores de la economía popular y solidaria, micro y pequeños empresarios. Esta política es, aparte de exitosa, interesante y tiene unos resultados que vale la pena analizar desde la academia. Así que qué bueno poder plantearlo en este espacio de ese corte. El año 2015 tuvimos una adjudicación que rondaba los 90 millones de dólares en este tipo de contratación. Es decir, 90 millones de dólares se adjudicaron a actores de la economía popular y solidaria, micro y pequeños empresarios. El año 2016, que nuestro compañero Pedro Páez conversaba en la mañana, las dificultades estratégicas que había tenido, la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo, el terremoto, que fue un año muy difícil y muy complicado para el país. En ese año se incrementaron los montos de adjudicación para economía popular y solidaria a 124 millones. Y una excelente noticia es que en este año 2017, a pesar de tener un presupuesto nacional congelado por haber sido un año electoral, al primer semestre, hasta el 30 de junio, hace pocos días, hace 10 días, ya iba la adjudicación en más de 80 millones de dólares. Así que este año esperamos sobrepasar la barrera de los 150 millones de dólares para la economía popular y solidaria. Este elemento de la economía popular y solidaria merece un congreso solito para su análisis. Estoy seguro que la superintendencia ya habrá hecho los esfuerzos correspondientes o lo estará haciendo muy pronto, porque ahí hay mucho para hablar, mucho para coordinar, mucho para desarrollar todavía. Aquí vemos los principales servicios que estamos contratando con la economía popular y solidaria: confecciones textiles, productos textiles, limpieza, conexiones eléctricas, bienes metalmecánicos como los pupitres de las escuelas, servicios de pintura, cafetería, preparación de alimentos. Son más de 700 productos, ¿no? En síntesis, y para concluir, está en pantalla nuestra dirección electrónica y queríamos plantear y proponer a los estudiantes aquí presentes, investigadores y colegas de la región, la experiencia y el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para transformar la política de contratación pública de un asunto tecnocrático a un elemento motivador y desarrollador de la economía, dinamizador de las potencialidades locales e incluso una herramienta de inclusión. Cuando logramos transparentar la información y tener todos los datos disponibles para cualquier ciudadano que busque acceder a ellos, estamos haciendo un esfuerzo importante por un mercado público más transparente. Y cuando hacemos los esfuerzos de inclusión a través de herramientas como el catálogo inclusivo, estamos dando oportunidades reales y concretas a los actores que normalmente no tenían el menor chance de participar en la contratación pública. Eso quiere decir un mercado público un poco más justo. Y en palabras de los compañeros presidentes Lenin Moreno y Rafael Correa, lo que hemos avanzado es bastante, pero todavía es mucho más lo que nos falta por hacer. Y qué bueno que esto pueda caer en las mentes fértiles y ojalá febriles y llenas de ímpetu de próximos nuevos profesionales que salgan con mucho entusiasmo a apoderarse de lo público y hacerlo realmente transparente, justo y equitativo. Queden ustedes. Muchísimas gracias.